Bueno, hace unos años había un spot en los que tenemos cierta edad, nos acordamos que decía que la potencia sin control no sirve de nada. Este eslogan se podría aplicar perfectamente en el campo de la inteligencia artificial. De control y de inteligencia artificial nos hablará a continuación Rodrigo Martínez. Caixo Rodrigo, Buenos días, muchas él es gracias. director de tecnología en Lurnova, ¿no? La potencia sin control en inteligencia artificial, peligrosísima, ¿no? Es un riesgo. Hemos visto, toda luz arroja una sombra, ¿no? Hemos visto ya no hablábamos de potencial, porque ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial está Dando sus empezando a... frutos. Sí, pero necesitamos pararnos a reflexionar y sobre todo, más concretamente en el ámbito de la empresa, que es donde está el próximo reto de integrar la IA de forma más masiva. Para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza? ¿No? Es un término que está saliendo en muchas de las entrevistas. Pues efectivamente, de pararnos a pensar un poco antes, básicamente, ¿no? Necesitamos evaluar con algunos criterios de accesibilidad, qué modelos queremos usar, para qué objetivos, sobre todo. Afortunadamente, hemos empezado a utilizar la inteligencia artificial de manera personal, pero esto en el entorno empresarial pues, necesita otros límites. Cuando estuvimos preparando la entrevista, utilizaste el símil del edificio, ¿no? Sí, ¿te acuerdas, no? sí. ¿Me lo explicas, por favor, para que la gente entienda cómo va el tema, ¿no? ¿Cuál es Básicamente, ¿no? el parecido entre el edificio y aplicar un modelo de inteligencia artificial en una organización? Eso es, ¿no? Pues si viéramos la organización como un edificio, ¿no? O sea, cuando contratas un empleado o tienes un equipo, no le das acceso libre a todas las áreas de la compañía, ¿no? El primer día no le entregas las llaves de la sala de servidores, no le entregas las llaves de los archivadores de recursos humanos, ese tipo de cosas, ¿no? La gobernanza significa empezar a establecer esos límites, ¿no? Los controles de acceso por las puertas, las cámaras, si quieres, para vigilar y auditar, y establecer sobre todo cuál es el ámbito de cada uno de los profesionales y a qué datos puede acceder, ¿no? ¿Quién tiene las llaves de cada habitación o...? Exacto. No, más o menos, ¿no? Me acuerdo que estuvimos hablando también del uso de agentes, ¿no? Los agentes, antes hemos mencionado agentes, una de sus características es la autonomía, el funcionamiento autónomo, ¿no? ¿Cómo deberíamos construir el edificio para que los agentes trabajasen dentro de ese edificio de forma segura? Llevándolo más al terreno técnico, fundamentalmente hay tres pilares, ¿no? Primero, el acceso a la red, es decir, establecer a qué lugares de Internet pueden acceder esos agentes, ¿no? El segundo es los datos, establecer también perímetros para los datos. Hemos invertido muchísimos recursos en ciberseguridad, gobernanza del dato y de repente llega la IA y parece que todo eso no tiene cabida ya. Hay como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y el tercero es el uso de los modelos, ¿no? Los modelos públicos tienen una potencia sin igual, pero hay ciertas tareas que por la sensibilidad de la información que tratan pues precisan quizá de modelos privados o modelos que no sean de acceso público como la mayoría de los que conocemos. Estoy pidiendo ejemplos a todos los entrevistados y entrevistadas, ¿no? Para entender un poco cómo funciona el tema, ¿no? Y a ti te pediría un mal ejemplo. Un mal ejemplo. Un ejemplo de edificio mal construido. Algo desastre. Lo que estamos viendo sobre todo es la IA ha empezado a entrar en las empresas más sobre todo por las grietas, ¿no? Los empleados han empezado a introducir inteligencia artificial sus propias cuentas y lo que está pasando es que, bueno, pues les aporta productividad, efectivamente, pero la empresa no está siendo consciente de los riesgos que conlleva esa, ¿no? Y se están filtrando datos. Ha habido casos bastante sonados en los que pues datos que no deberían acabar o conocimiento estratégico de las empresas o propiedad intelectual, pues ha acabado formando parte de modelos que quizá no debería estar allí. O sea, no utilizar la IA por nuestra cuenta, cuando somos empleados o empleadas, ¿no? Eso sería prohibido, no una línea roja. Sí. ¿Algo más que no debamos hacer o una empresa no deba permitir? Sobre todo es para esa... O sea,
la inteligencia artificial aplica o aporta una serie de beneficios y una competitividad a las empresas en el entorno en el que estamos fantástico, pero necesitamos pararnos a reflexionar, ¿no? O sea, la misma estrategia que hemos seguido pues, con la ciberseguridad o con la gobernanza del dato, pues aplica también a la inteligencia artificial. Entonces, evaluar para qué necesitamos, en qué procesos. La gestión del conocimiento es fantástico utilizaría para este tipo de necesidades, y luego la automatización de procesos, ¿no? Y ahí hay más riesgos todavía, porque estamos dejando a agentes que actúan de forma autónoma tomar ciertas decisiones, y eso necesita una supervisión. Para hablar para preparar la entrevista, mejor dicho, estuvimos hablando de geopolítica, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? De lo que puede pasar al otro lado del Atlántico si les da por subir los precios. He dicho también que el mundo está bastante loco. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar modelos no propietarios, ¿no? Sí. Es importante, hablamos de soberanía. Sí, la soberanía es un cambio de escala respecto a la gobernanza, ¿no? Si en gobernanza estaríamos hablando en el entorno empresarial, la soberanía aplica más a estados y a regiones y países, ¿no? En el caso de Europa, por ejemplo, ¿no? Es importante, hasta ahora se han estado priorizando algunas decisiones a nivel económico, pero creo que debería empezar a tomar un mayor peso una visión estratégica, ¿no? Quizá no seamos los más competentes o los más rentables a la hora de fabricar hardware, que es donde está fundamentalmente las limitaciones que tiene Europa ahora mismo, pero deberíamos empezar a poner el foco en ese tipo de recursos. ¿Qué deberíamos hacer o qué pasos deberíamos dar para garantizar una soberanía vasca, española, europea frente a todo el resto de competidores a nivel mundial? Colaborar. Esta es una carrera que va tremendamente rápido. ¿A nivel europeo? A nivel europeo, a nivel mundial. En Europa, lamentablemente, parte con algunas desventajas, y ahora mismo a la velocidad a la que va, no necesitamos colaborar. Hoy no tenemos en Europa todos los ingredientes que necesitamos para poder hablar de soberanía en términos de inteligencia artificial, pero empieza a ser cada vez más relevante establecer esas colaboraciones, porque si esperamos a desarrollar esa tecnología y esas capacidades por nuestra cuenta, probablemente perdamos el tren. Hablamos también de las cosas o los elementos que se necesitan para asegurar esa estrategia, ¿no? Como pueden ser, lo tengo apuntado por aquí, centros de datos, fabricantes de hardware, profesionales, tarjetas, todo eso falta, ¿no? A nivel europeo. Sí, o sea, de hecho, es cierto que la empresa con la que se fabrican los chips que forman parte de las GPUs es una empresa holandesa, y es la única empresa que es capaz de fabricar ese tipo de tecnología a ese nivel de precisión y a esos tamaños microscópicos, nanómetros, pero la fabricación en sí está toda desplazada en Asia fundamentalmente, ¿no? Estados Unidos empieza a dar pasos importantes implantando fábricas de esta tecnología, pero hoy fundamentalmente está todo en Asia, ¿no? Y los grandes centros de datos se están desarrollando en Estados Unidos fundamentalmente. China está haciendo cosas, pero de la manera opaca que viene haciendo tradicionalmente. No tenemos muy claro tampoco cuáles son sus estrategias. Entiendo entonces que seguimos con el mal ejemplo. Nos faltan centros de datos propios, fabricantes de tarjetas, de hardware, profesionales. Hay mucho trabajo por hacer y poco tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que los márgenes, la inteligencia artificial es exponencial, ¿no? Es el que llega tarde al tren es posible que no sea capaz, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con las empresas, si tu competencia adquiere inteligencia artificial un año antes que tú, o 2 años antes que tú, es posible que ya no le puedas alcanzar. Te borra del mapa. Porque la mejora es exponencial en cuanto empiezas a integrar estas tecnologías. Me recuerda un poco la situación vivida en la pandemia, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que la producción en lugares lejanos pues era un riesgo que corrimos y sufrimos, ¿no? En la pandemia. No sé si nos puede pasar algo así, que nos demos cuenta de que todo lo importante está fuera y nosotros no tenemos nada. Bueno, ha habido una desindustrialización en Europa. Yo creo que todos somos conscientes de esto. Esa fundamentalmente fue por los costes de producción.
como decía antes, yo creo que tenemos que empezar a tomar decisiones, sobre todo en las que no pese tanto el margen de los beneficios, el retorno rápido de la inversión, y empezar a pensar en términos de estrategia a medio y largo plazo. Interesante. Bueno, yo creo que la gente puede que tenga alguna pregunta en torno al tema que hemos planteado. Yo sí que tengo una pregunta. Antes has mencionado que Europa, sobre todo, tiene una desventaja. Te referías a la ventaja, a desventaja normativa, ¿no? Somos lentos como los dinosaurios, ¿no? Al final desaparecieron. Europa tiene muchos O es una políticos. ventaja, tal vez. Depende. En Europa hay muchos políticos y ellos hacen su trabajo, que es regular y legislar. Yo sí que creo que la inteligencia artificial necesita regulación, ¿vale? Actualmente, si te paras a analizar, por ejemplo, cuáles son los inversores de los principales laboratorios de inteligencia artificial, este es un negocio que está en manos de una docena de empresas y de personas, ¿no? Que prácticamente creo que todos conocemos. El impacto que puede tener esta tecnología en el mundo, y es básicamente de lo que estamos hablando hoy en este congreso, es lo suficientemente importante como para no dejar solo en manos de un puñado de compañías el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Además, hay otros problemas como la alineación o la desalineación de los modelos que puede, bueno, llevarnos a que la tecnología en el futuro sea menos confiable. Y eso, yo creo que la regulación ahí juega un papel importante. Siempre de forma coherente, medida y sin lastrar la competitividad de las empresas europeas. Nos quedamos con ese mensaje, con ese consejo. Es que ricasco. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias.